Nosotros en esta tarde, nuestro invitado, el pastor Juan de Dios Torres, con una palabra de Dios. Pastor, bienvenido, el tiempo es suyo. Gracias, pastor. Quisiera en esta tarde compartir con ustedes una hermosa carta que encontramos en la palabra de Dios, la carta que escribe el apóstol San Pablo a Filemón, a su amigo, una carta personal que él envía, pero que está aquí en la palabra de Dios y que nos enseña un mensaje maravilloso de amor, de transformación. Y la palabra de Dios dice en esta hermosa epístola a Filemón: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, pues tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué hermosa carta que el apóstol Pablo escribe a su amigo Filemón. Yo quisiera compartir de este hombre que está tratando el asunto de la carta. El útil que se había convertido en inútil, pero que ahora, transformado por Cristo, se vuelve un hombre útil. Y ese del cual quiero hablarles se llama Onésimo. Su nombre significa útil. Y es maravilloso poder encontrar ese contraste en el juego de palabras que el apóstol Pablo presenta. El que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y es importantísimo poder mirar cómo Pablo le está hablando a su amigo y a su hermano en Cristo, Filemón, un hombre en el cual Pablo empieza en el saludo que presenta a él, dirigiéndose, sabiendo de lo que Dios ha hecho en la vida de Filemón, que Pablo había compartido también a Filemón del amor de Dios, de las palabras de Dios, y ahora Filemón perseveraba fiel en el camino del Señor. Y en el versículo 4, después del saludo que Pablo presenta, dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Qué importante es nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, no dejar de orar. La palabra de Dios nos dice: orad sin cesar. Y aquí Pablo está dando gracias a Dios por su hermano Filemón. Dice que hace memoria de él en sus oraciones. Y es algo importante lo que motiva a Pablo, porque él ha oído. El versículo 5 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios estemos apasionados, llenos del amor de Dios, que comprendamos y entendamos este amor infinito con el que Dios nos ha amado, y nosotros perseverar en ese amor y en la fe en Cristo Jesús. Y el verso 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús.
Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Esa es la característica que tiene Filemón, y Pablo la conoce muy bien. Pero hay un asunto que quiere tratar Pablo, y es el de Onésimo, un hombre que había estado con Filemón en esa época, en el contexto en Roma, donde se está desarrollando esta historia, allí en la región de Asia, donde está ubicada este hermano Filemón. Onésimo había estado trabajando con él. En esa época la esclavitud existía, y Onésimo era un esclavo que estaba sirviendo a su amo Filemón, pero le había defraudado. Un hombre que su nombre significa útil se había convertido en inútil. Había defraudado a su amo. Tal vez lo había robado, tal vez hizo cosas que no estaban correctas, y se va huyendo. Y en su camino de huida llega hasta Roma, la capital del imperio. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 10 lo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo estaba en prisión en Roma. Estaba en prisión, y dice que él allí pudo compartir de la palabra de Dios con este hombre que era útil. Su nombre lo decía, un hombre útil. Onésimo significa útil, pero que se había convertido en un inútil total. ¿Cuántas personas han defraudado a otros? ¿Cuántos amigos que estén viendo este programa tal vez se han sentido inútiles? Personas que eran útiles en otro tiempo, ahora son inútiles. Tal vez han caído en las garras de la drogadicción, tal vez han caído en las garras del alcoholismo. Profesionales, hombres con una buena instrucción académica, pero que de un momento a otro su vida se ha convertido en una vida totalmente inútil. Van descendiendo hacia las profundidades de la esclavitud, del vicio, de la drogadicción. Conozco casos de hombres muy importantes, presentadores de televisión, artistas, hombres de negocios, que tenían una vida útil, pero cuando cayeron en el vicio, en el alcoholismo, en la drogadicción, fueron descendiendo paulatinamente hasta tocar fondo y encontrarse caminando, deambulando por las calles, chupando, inhalando pegante, fumando bazuco, crack. El vicio, la drogadicción los convirtió en inútiles. Si hay personas así que han vivido esa situación, déjeme decirle que hoy es día de salvación, y hay aquí en la palabra de Dios el que puede convertirte en un hombre útil, en una mujer útil nuevamente, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó por nosotros. Pablo le compartió del amor de Dios a Onésimo. Ahora, para continuar más adelante, vamos a hacer una breve pausa y concluiremos con este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Breve pausa, regresamos acá a continuar mirando este hermoso pasaje de la palabra de Dios, esta carta que Pablo dirige a Filemón. Estábamos hablando de este hombre inútil. Su nombre significaba útil, pero se había convertido en un total inútil. Y estábamos hablando de cuántas personas que han sido útiles en otro momento, ahora actualmente se encuentran viviendo una vida inútil, se encuentran frustrados, tal vez desesperados. Si esa es la condición de alguna de las personas que estén viendo este programa, yo les invito para que envíen su mensaje, y antes de finalizar el programa estaremos orando por ti. Hoy hay oportunidad, hoy es día de salvación. Estamos exponiendo la palabra de Dios, estamos hablando lo que la palabra de Dios dice. Y así como Onésimo tuvo esa oportunidad de ser engendrado, ¿sabes en quién? Engendrado en una nueva vida, engendrado en Cristo Jesús. Pablo le compartió a este hombre, a Onésimo, en prisión. Si tú estás en prisión, hoy Cristo viene a libertarte. Él vino para dar libertad a los cautivos. El apóstol Pablo no estaba en prisión por haber cometido algún delito, por haber infringido alguna de las normas de la ley establecidas en el Imperio Romano. El apóstol Pablo estaba preso por causa del Evangelio, pero allí en prisión encontró a ese hombre Onésimo que sí estaba viviendo una vida de esclavitud del pecado, y Pablo le compartió del mensaje de salvación,
de las buenas nuevas de amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. La esencia del Evangelio, Pablo la había recibido. Y Pablo, ese era el compromiso con Dios, de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que encontramos en todas las epístolas que él escribe, instando a que se hable, a que se predique del Evangelio en todo momento. Y ahí el apóstol Pablo, en prisión, predica la palabra, comparte de la palabra de Dios con este hombre Onésimo. Y ese hombre se convierte en un hombre útil nuevamente, porque Jesucristo lo rescata, porque es transformado, cambiado, hecho una nueva criatura. Como lo oíamos al principio del programa, citando las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: todo aquel que está en Cristo es hecho nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Onésimo recibió esa bendición, creyó a Dios, creyó a lo que el apóstol Pablo le compartía y fue transformado en una nueva criatura. Por eso la invitación hoy es para ti, amigo, amiga, que estás viendo este programa. Si estás frustrado, si estás desesperado, tal vez a punto del subsidio, estás a punto de suicidarte, de quitarte la vida, déjame decirte que hay oportunidad para ti. Así como Onésimo tuvo oportunidad y su vida fue cambiada y transformada, para ti hay oportunidad también. Esposa que me escuchas, que está viviendo tal vez una vida de confusión, desespero, porque tu esposo tal vez esté viviendo una vida en la cual tú sientes que te está maltratando, que está siendo maltratada. Hoy hay oportunidad también para que tú por la fe aceptes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y ese hombre que esté viviendo esa vida disoluta, una vida desenfrenada, una vida lejos de Dios, ese hombre pueda ser también cambiado y transformado. Pero es necesario que tú le creas a Dios, así como Onésimo le creyó a lo que Pablo le compartió. Pablo le compartió del Evangelio, porque esa era la esencia del ministerio de Pablo, del apóstol Pablo. Él decía: una comisión me ha sido dada, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. En la epístola de la que el apóstol Pablo escribe a los romanos, dice: porque el Evangelio es poder de Dios. Y ese Evangelio de poder era la esencia de la predicación de Pablo. Y eso fue lo que el apóstol Pablo le compartió a Onésimo ahí en prisión. Y por eso en el versículo 12 dice: al cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Aquí hay algunos que han hecho alguna mala interpretación acerca de este pasaje y dicen que Pablo ya le había enviado a Onésimo y Filemón no quiso recibirlo. Pero déjeme decirle que esta es una interpretación fuera del contexto. La palabra vuelvo viene del griego anapempo, que significa te lo envío de vuelta. El apóstol Pablo le está diciendo: al cual te lo envío de vuelta, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, me sirviese. Y en la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosenses, ahí se encuentra una mención de este hombre Onésimo siendo útil ya, el inútil convertido en un hombre útil. Y en el capítulo 4 de la epístola a los Colosenses, en el versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Onésimo ya había estado convertido por el poder del Evangelio y se había convertido en un hombre totalmente útil. La Biblia también nos enseña de otro hombre que se convirtió en un hombre inútil. Esa enseñanza nos la comparte el mismo Señor Jesucristo en la parábola del hijo pródigo, del hijo perdido. Dice: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ese hijo que estaba en el hogar, tal vez siendo útil en ese momento en el hogar con su papá, estaba viviendo en obediencia, de un momento a otro decide tomar una determinación equivocada. Su papá, con dolor, cumple con lo que él está pidiendo y le reparte los bienes. Pero dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Empezó a vivir una vida disoluta, una vida de esclavitud, de pecado. Dice que perdió todo.
se volvió totalmente inútil. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este hombre que había estado en casa de su padre, siendo útil, viviendo una vida bien, ahora se encuentra con una respuesta que le dan. Tal vez esa respuesta la hayas recibido tú también. Cuando nosotros empezamos a caer en la vida, viviendo una vida apartada, una vida lejos de Dios, ocurre como le ocurrió a este muchacho. El hombre que le ofrece una oportunidad le dice: si quieres, lo único que te ofrezco es que vengas a apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba nada. Ese hijo que sale huyendo, sale rebelde de la casa, empieza a vivir una vida difícil. Alguien dijo en alguna ocasión: la buena vida cansa y la mala vida amansa. Esa reflexión que tiene mucha aplicación en lo que está viviendo este hombre también. Pero él, estando en esa condición, comprende, es movido. En el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas dice: y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Esa es la determinación que se necesita. Y por eso la invitación es a las personas que están viendo este programa, para que envíen sus mensajes para orar por ti. Y vamos a estar orando. La determinación tienes que tomarla tú, como la tomó Onésimo cuando recibió el mensaje de las buenas nuevas por parte del apóstol Pablo y fue engendrado a una vida nueva en Cristo Jesús. Así ocurrió con este hijo pródigo. Él toma una determinación y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Esa es la determinación que tú debes de tomar, amigo, amiga, que estás viendo este programa. Solo Cristo puede cambiar y transformar tu vida. Como cambió a Onésimo, como Onésimo de ser inútil se convierte en un hombre nuevo, en un hombre útil nuevamente. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a su amigo Filemón y le dice: recíbelo de nuevo, porque el que antes había sido inútil ahora es un hombre nuevo, un hombre que te va a ser útil. El verso 13, volviendo a la carta de Filemón, dice: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Qué hermosa carta que el apóstol escribe a su amigo Filemón. Él sabe del amor de Filemón, él sabe del corazón de Filemón, un hombre que ama a Dios, un hombre que tenía una posición económica buena y que este Onésimo había estado con él, le había defraudado, pero ahora el apóstol Pablo le dice: recíbelo como a mí mismo, porque ahora es un hombre nuevo. Y en el verso 15 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuánto más para mí, para ti, en la carne como el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. El apóstol Pablo le habría compartido a Filemón de las buenas nuevas de salvación. Por eso es que Pablo con amor le habla a Filemón y le dice: recuerda que tú también te me debes a mí. Qué bueno es, iglesia de Portoviejo, de Manta, de Manabí, que nosotros nos convirtamos en hombres y mujeres útiles para alcanzar a los perdidos, para buscar a esas personas que están esclavas del pecado y llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Doy gracias a Dios por este programa maravilloso, por su siervo el pastor Carlos Torres, por todos los pastores que están apoyando este ministerio, para que lo continúen haciendo, que a través de este programa, cuántas personas que han vivido una vida inútil ahora son útiles para la gloria y la honra de Dios. Sus vidas han sido cambiadas, sus vidas han sido transformadas
porque han creído en el evangelio de poder que cambia, que transforma, que hace nueva todas las cosas. Amigo, amiga, hermano, hermana, continuemos adelante sirviendo al Señor, siendo útiles en la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Iglesia de Puerto Viejo, iglesia de esta provincia hermosa, de esta república del Ecuador, continúen sirviendo al Señor, siendo útiles para Dios. Nosotros mismos, antes de conocer a Cristo, éramos inútiles totales, no servíamos para nada, pero Cristo nos ha hecho útiles para el servicio de la gloria y la honra de su nombre, para alcanzar a los perdidos. Pastor, pastora, líder, que me estás escuchando, tal vez hay momentos de aflicción, de desaliento en tu vida y sientes que no estás sirviendo para nada, que no estás siendo útil para nada. Déjame decirte que el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Tal vez aquí en la tierra no tengamos reconocimientos, pero déjame decirte que Dios tiene una recompensa para nosotros en el reino de los cielos. Amigo y amiga, nuevamente me dirijo a los que no conocen a Cristo aún como el Señor y Salvador de sus vidas. Tal vez algunos están en prisión porque su vida inútil los llevó a cometer errores y horrores que hoy están pagando tras unas rejas en una penitenciaría. Pero allí, en ese lugar donde tú te encuentras también, el poder del evangelio está para rescatarte. El Cristo vivo está aquí para cambiar tu vida. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Como cambió a Onésimo, está dispuesto a cambiarte a ti. Qué bueno es el Señor y saber que nos gozamos con el pastor, porque me dijo Carlos Torres, le digo, yo soy Carlos Rodríguez. Pastor, qué gusto, tanto usted como el pastor Patricio hemos compartido esta tarde, gracias al pastor Paul Mendoza, principal de la Iglesia Fuente de Paz. Pastor Paul, gracias por traer a los invitados hoy día y gracias, mi querido siervo, por el mensaje, qué excelente mensaje. Siervo útil a inútil y después de inútil a útil. ¿Cómo es? Así es, un juego de palabras bastante maravilloso que el apóstol Pablo utiliza. El útil convertido en inútil, pero por el poder del evangelio transformado en un hombre útil de nuevo para la gloria de Dios. Pastor Carlos Rodríguez, muchas gracias. Discúlpeme por ese lapsus linguis, haber cambiado su apellido, pero de verdad, gracias por esta oportunidad maravillosa y llevo a toda la iglesia en mi corazón. Estaré orando, gracias a los pastores acá que han estado acompañándonos y que continúan con nosotros estudiando la palabra de Dios. Estamos aprendiendo día tras día más y más de la palabra de Dios. Muchas gracias. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Vamos a estar hasta el próximo viernes con los pastores de la Iglesia Alianza. Estamos estudiando el hermoso libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Estamos sumergiéndonos en esta maravillosa enseñanza de la palabra de Dios. Y es una invitación para todos los demás pastores que quieran vincularse. Pastor Carlos, en sus manos está todo, con el pastor Oscar Paul y con todos los pastores que están coordinando también. A través de ellos podemos continuar adelante estudiando estos hermosos libros de la palabra de Dios, que es un tesoro maravilloso. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi querido pastor. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga, que Dios los siga usando para su gloria al retornar a su país donde ustedes están radicados, pues que el Señor los colme siempre de bendiciones. Amén. Y gracias por Gracias, ese Pastor Carlos. precioso mensaje.